Bienvenidos. En este episodio de Horizonte tenemos como invitado a Gonzalo Frasca, un estudioso del juego y los juegos, y un diseñador de tecnología educativa que justamente se ha valido del juego como una forma para ampliar el conocimiento. Quiero empezar por preguntarte, vos dijiste una vez, no se puede aprender sin emociones o sin estar desafiado. Contame en qué medida sentís que el sistema educativo está estructurado en torno a esos desafíos o emociones en el Uruguay contemporáneo. Bueno, a ver, en el Uruguay contemporáneo es interesante, justamente la educación masiva hace que uno tenga que generalizar por definición, lo cual no está mal, pero es muy difícil obligar, no digo que sea imposible, pero es muy difícil obligar a alguien a aprender. Es como obligar a alguien a enamorarse, ¿no? Hablando de emociones. Yo creo que se puede lograr, pero puede ser un desastre, ¿no? Bueno, el principal desafío es la estandarización, ¿no? O sea, que es muy buena cuando llegamos cuando empezamos con la educación pública masiva, o sea, fue un enorme logro, pero en cierta medida a nivel de estructura nos quedamos ahí y bueno, reproduciendo esquemas que en aquel momento tenían sentido, pero es muy extraño porque si bien el discurso, ¿no?, es sobre la diversidad y la inclusión. La inclusión y todo eso, o sea, en realidad, a grandes rasgos, los sistemas están hechos para homogeneizar, ¿no? Y bueno, y eso genera muchísimos problemas, no solo para los alumnos o los aprendices, que capaz que son más lentos que otros, sino también para los que son más rápidos, ¿no? O más veloces en ciertos temas. Y bueno, pero es un desafío en el sentido de que, bueno, se puede mejorar. Yo vengo del mundo del juego, y el juego, si es muy fácil, te aburre, y si es muy difícil, te paraliza, ¿no? Justamente ahí está el tema del desafío, ¿no? El tema del desafío, por definición, es subjetivo. Hemos aprendido, nos hacemos videojuegos, bueno, más o menos en ciertos géneros, en una cierta base de lo que es un desafío que puede servir para mucha gente. Pero incluso dentro de ahí uno tiene que adecuarse a cada uno. Y para aprender es lo mismo, o sea, no... Aprender es relacionarse con el conocimiento como que se relaciona con una persona. Y bueno, o sea, hay personas que pasan por la vida y te sirvieron un café y no hablaste nunca más. Hay gente con la que te casás. Y en el medio hay un montón de cosas. Y bueno, y todo eso implica un montón de emociones, un montón de curiosidad, de descubrimiento, de frustraciones también. Es súper importante también entender que la frustración es parte del aprendizaje. Pero bueno, me fui por las ramas. Pero básicamente es eso. Tenemos que ser desafiantes. Y ser desafiantes implica escuchar a cada uno y no quiere decir ser hiperindividualista y bueno, y si a vos te gustan los carpinchos, hacer todo con carpinchos, no estoy diciendo eso. Pero sí tener en cuenta que los humanos somos distintos, tenemos distintas necesidades, distintos intereses y está bien que así sea. Ya que estamos hablando de personas distintas, hablemos un poco de tu experiencia. Hay un momento en que vos te empezás a dar cuenta del poder del juego y donde esto empieza a profundizarse a un nivel conceptual. ¿Cuándo es que vos sentís, o por qué vías sentiste, acá hay algo para mí y hay algo para la sociedad? ¿Cuándo te pasó eso? Y en realidad me fue pasando toda la vida. Yo qué sé, en una familia mi padre es actor, es artista, entonces me crié en un teatro, entonces el teatro es un espacio de juego de adultos primero, o sea que si bien cada tanto había algún niño que actuaba, y entonces yo creo que ahí aprendí que es algo serio, ¿no? Que es algo que no es una hace cosas el juego, claro, de rol. Sí, claro. O sea, gente que se disfraza de otras y hace como que es otra gente, y sobre todo además en el contexto de teatro de resistencia en la dictadura, ¿no? O sea, más es súper serio, ¿no? O sea, gente que se jugaba a la cárcel, claro, por hacer un juego de rol. ¿no? Exactamente. Entonces, y además vengo de una familia de educadores, ¿no? Mi abuelo era director de la Alianza Francesa, del Liceo Francés, mi madre docente, mi hermana docente, o sea. Entonces como que me fui dando cuenta, creo que toda la vida, y creo que también en contraste con
la experiencia personal, bueno, de irme dando cuenta que había cosas que no estaba aprendiendo en la escuela o en el liceo, me frustraba enormemente, y darme cuenta que el problema no era yo. O sea, darme cuenta de que acá algo no está andando bien, y alguien debería estar ayudándome, creo que. Vos hiciste igual un camino muy interesante ideológico porque partís de ese núcleo de resistencia. Vos hiciste una tesis doctoral que habla de los videojuegos del oprimido, ¿no? Que es un lenguaje, maestría, sí. un lenguaje de Freire que de alguna manera metés en la misma frase dos cosas que en el lenguaje tradicional de la izquierda el videojuego es una herramienta embrutecedora del sistema, lo que sea que esto quiere decir, y no es una herramienta de espíritu crítico. Vos haces esta tesis de maestría y metés las dos cosas en un título que, claro, es un título provocador, ¿verdad? Pero hiciste un tránsito desde una mirada del videojuego como... Sí, con la ayuda de Augusto Boal, que él conectó justamente el teatro y el juego con Freire, ¿no? Claro, pero vos conectás el opio de los pueblos, digamos, con la posibilidad de generar espíritu crítico. Contame cómo hiciste ese tránsito y qué hay ahí. Bueno, hoy justo estuve hablando con gente de eso que nada, que es como de otra vida también, pues eso lo escribí a principios del año 2000, hace ya más de 20 y pico de años. Bueno, justamente ahí está la experiencia justamente de Augusto Boal, uno de los genios más grandes del siglo XX, no solo del teatro, que también tuvo esa sensación de que algo acá no está andando bien. Augusto Boal era muy de armas tomar en los 60s, y él tenía un grupo súper rojo, súper barbudo, izquierdista de teatro, y se iba al medio de la nada en Brasil a hablarle a los campesinos, a mostrarle obras sobre la revolución, y después de que hace una función, uno de los campesinos lo describe como un loco de 2 metros, viene un tipo que no hablaba mucho, pocas palabras, analfabeto, y le dice, vi su obra y la verdad que me emocionó, y usted tiene razón, hay que matar al latifundista, yo tengo machetes en casa, vamos ahora. Y ahí Boal se da cuenta de que, bueno, es que en realidad yo digo que lo tiene que hacer usted, pero yo soy un artista, yo no voy a andar los machetazos, pero usted está bien que haga rollo. Y quedó en evidencia de que estaba predicando algo que no estaba dispuesto a hacer. Entonces justamente el proceso de él es, bueno, vamos a hacer diálogos a través del juego, a través del teatro, y encontrar soluciones juntos, construirlas, bueno, como Freire, ¿no? Estaba Freire también en boga, y aprendamos a la vez que encontramos estrategias jugando para resolver problemas concretos. Y creo que eso es parte, primero, insisto, de darse cuenta de asumir realmente que la superioridad, es decir, yo sé, vos no sabés, ¿no? Lo que dice Freire, y todo el mundo aplaude y todo, o sea, no solo los docentes, pero sino la academia, ¿no? Izquierdista, diciendo, qué precioso, que no sé qué, pero que nadie le da bola porque es realmente revolucionario, o sea, realmente... y molesto. Para el que ejerce una autoridad es molesto. Frustrante, ¿no? Claro. Que fue un poco también lo que pasó cuando se introdujo las computadoras en el aula, o sea, los niños evidentemente sabían más que el docente y dejaban en evidencia, y muchos docentes no lo lograron llevar bien, por varias razones, pero porque no había manera de competir. Dicho sea de paso, yo tengo una hija de 9 años, ayer fue el día, yo tengo 40 y pico de años de jugar videojuegos y dedicarme profesionalmente a ellos, y ayer fue el día en que estaba trancado en un juego y ella me dijo, espera, déjame que te explico, y me explicó cómo resolverlo. Ayer entrevistamos a Ida Holz y decía que el momento que más le había emocionado del Ceibal fue un momento donde estaba hablando con un chiquilín que estaba haciendo una presentación en la Ceibalita y le dijo, ¿para qué estás haciendo esta presentación? La estoy haciendo para explicarle al director que no entiende nada. Y era como el momento, la apoteosis de lo que el Ceibal se suponía que hacía, ¿no? Y bueno, sí, es que es cierto. John Moravec, un amigo, bueno, educador y teórico, es momento de empezar a tratar a los niños como humanos, ¿no? Claro. Y hay un poco, no, hay mucho de eso, ¿no? O sea,
que tengan la ciudadanía suspendida es una cosa, pero que no sean humanos es otra. No son proyectos de humanos. Claro, yo viví muchos años, o sea, hice mi doctorado en los países nórdicos, sigo trabajando para allá, y hay un tema cultural, o sea, en una reunión de adultos hay un niño, el niño habla y los adultos se callan y escuchan, pero es en serio, no es, o sea, no es por la pose, no es para subirlo a Instagram, sino que es la vida cotidiana, hay un respeto, y no estoy idealizando diciendo que todo lo narrativo es fantástico, pero eso explica muchísimo de cómo se educa, de cómo se lidia en el cotidiano, porque se toma en serio y se escucha. Y es como la base, ¿no? Digo, si no escuchamos, no podemos empezar a trabajar, ¿no? Hay una frase que leí tuya que dice, hay un conflicto del juego con la enseñanza, pero no con el aprendizaje. Sí, claro. Sí. Es decir, en general uno tiende a pensar que hay una inclinación institucional hacia que la enseñanza es el tema. Uh-huh. La enseñanza es lo que estamos haciendo y el aprendizaje sería el sedimento en vez del objetivo. Claro. ¿En qué sentido sentís que el juego pone en riesgo o pone en conflicto la enseñanza? Bueno, es que el juego, y estoy hablando no solo de videojuegos, estoy hablando del juego en general, ¿no? Desde el juego infantil, incluso mamífero, pero bueno, hablemos de los humanos. O sea, el juego, el tema esencial, único, central del juego es la libertad. O sea, y por eso es tan disruptivo. Porque es cómo manejo yo solo o con otros tiempo que tenemos, ¿ah? Y nos ponemos de acuerdo, sí, con ciertas reglas, pero dentro de ese marco ejercemos nuestra libertad. ¿Ah? Yo sé que esto suena muy abstracto, pero es también concreto. O sea, ese es el hecho. El hecho es, yo tomo decisiones, hago cosas, combino cosas, negocio con otro, peleamos, rompemos reglas, las negociamos. Y eso es esencial para el humano, pero al mismo tiempo es la kriptonita de la institución. De la institución en su fase 2, ¿no? O sea, la primera fase, las instituciones son de la Iglesia Católica en adelante, siempre tienen alguien muy inteligente que la arranca. El problema es que los que siguen después, en vez de ser pragmáticos, dicen, no, vamos a ser seguidores. Son ideológicos, claro. O sea, y es muy estresante una institución en constante cambio. Es una construcción casi biológica, ¿no? Pero al mismo tiempo, si bien necesitamos, ¿no? Los humanos continuidad en algunas cosas, también necesitamos diversidad en innovación. Entonces, yo no digo que todas las escuelas tengan que ser experimentales y multilocas, pero lo que sí es que tenemos que tener un sistema donde haya un poco de todo, diversidad, ¿no? Que nuevamente se habla mucho, pero hay una objeción que se suele interponer acá, ¿no? Que también tiene un borde ideológico importante, que es, pero los juegos no proponen un sistema de retos que tienen en cierta medida un set de objetivos discretos en vez de abiertos, y al mismo tiempo no imponen una lógica resultadista y cuantificable en vez de generar una... Es una de las críticas clásicas. Eso, bueno, ¿cuál es tu reacción? A ver, el inglés tiene dos términos que son muy útiles acá, que son play y game, ¿no? O sea, el play es más el juego abierto, que no quiere decir que no tengan reglas, pero es mucho más desestructurado, y el game es más... la parte que es fácil de diferenciar es que tiene reglas de ganar y perder. ¿Ah? Claro. Entonces tiene un winners objetivo, and losers. Claro, tiene un objetivo cuantificable. Claro. Ese sería el game. El play no necesariamente. ¿No? El play es más general y el game es una parte del play. Ahí primero, es un continuo, o sea, hay distintos grados en cuanto a reglas, pero después las reglas, incluso con objetivos, o sea, y eso se ve también en la legislación de las leyes tradicionales, ¿no? de la sociedad, el margen de libertad adentro puede ser gigantesco. Y después está la expresión en inglés, you're playing it wrong, no estás jugando bien. Que eso se ve mucho también a nivel de género, ¿no? Muchas veces, sobre todo en videojuegos, muchos varones diciendo a las nenas, no estás jugando bien el juego. La hija de un amigo jugaba World of Warcraft, que es un juego gigantesco, y ella lo único que hacía era quedarse al principio del juego cambiándole la ropa del personaje.
Claro. que quienes crearon el juego jamás pensaron que alguien iba a dedicar semanas a eso. Una dimensión no competitiva. Claro. Entonces, porque era lo que le gustaba, ¿no? Y entonces los demás dicen, pero no está jugando el juego bien. Y sin embargo, se estaba recontra divirtiendo. ¿Ah? Y los otros capaz que sí, capaz que no. Entonces, insisto, cada uno negocia con el juego en base a quién es y a quién quiere ser y a quién ha sido. Y pasan cosas distintas, incluso dentro de esos marcos. Claro. Ser vos en ese contexto, ¿no? Claro. O sea, me gusta a mí un uso de play que es you play music. Claro, o sea, que estás ahí y soy este tipo que está tocando esto. Claro. ¿No? Y después tenés, por ejemplo, para llevarlo, como estamos en Uruguay y este es el momento de metáforas futboleras, tenés el juego bonito, ¿no? O sea, si Brasil gana jugando como autómatas alemanes, los brasileños no están tan contentos, ¿no? Porque les gusta más el juego bonito. La mayor fiesta futbolística que tuve en mi vida fue cuando salimos cuartos, no primeros. También, ¿Ah? por supuesto. Y fue un momento absolutamente maravilloso. ¿Ah? Los argentinos ahora festejaron, no sé cuánto, disfrutaron más que nosotros, no sé, tampoco me importa demasiado, pero sí creo que son cosas comparativas. Es muy uruguayo también eso es otra charla distinta, pero al mismo tiempo, bueno, eso me pasó justamente en ese mundial. Yo estaba trabajando para Hollywood, con un estudio de Hollywood, y que nunca no sabían dónde quedaba Uruguay, y bueno, como que lo fuimos educando, teníamos reuniones todas las semanas, no sabía mucho de fútbol, y fuimos enseñando los cantitos y cosas. Al final terminamos hinchando por Uruguay, y el día que Uruguay sale cuarto, nos llaman, y estamos destrozados, lo sentimos, en algún momento van a ser primeros. Era tipo, fue 500.000 de personas a buscar el aeropuerto a los que salieron cuarto, porque era una victoria moral en toda la... Te quiero decir que yo soy el ser menos futbolero en la historia del mundo, y en ese mundial me desmayé en un partido. Era una épica absoluta. Y la regla dice, o sea, a ver, un gringo de Hollywood, por definición, busca el número 1. Claro. ¿Ah? No podía concebir, yo traté de explicarles, no, pero mirá que en realidad... Esto es lo máximo. Terminé diciéndoles, no, sí, estamos todos deprimidos, es un desastre. Sí, porque si no, no podían entender. No había manera de entender. Entonces, sé que suena muy hippie. Lo que pasa es que los hippies, en algunas cosas pocas, tenían razón. ¿No? Y esa es una de ellas. O sea, las reglas y estructuras y no sé qué condicionan, pero en serio, hay espacio para la libertad y para no solo individualismo, ¿no? Porque el juego es social en muy buena medida. Hay espacio para la libertad, para la innovación, para el disfrute, fuera del estándar. El estándar es un marco, es un espacio. ¿Qué te parece que dice de nosotros mismos el hecho de que una porción de las inteligencias artificiales hayan sido entrenadas jugando? Bueno, no solo fueron entrenadas jugando, sino que además no tendríamos inteligencia artificial hoy si no existieran los videojuegos. O sea, sin las tarjetas de 3D, que fueron inventadas exclusivamente para matar marcianos. ¿Ah? O sea, exclusivamente. No tenían otra función que esa. Y después alguien dijo, mira, para todos estos cálculos vamos a usar, y hoy día es uno de los bienes más codiciados, el petróleo, o sea, porque hay poca producción y son esenciales para la inteligencia artificial. No habría inteligencia artificial. La revolución técnica más... Todo el mundo dice que lo que está pasando es lo más importante de la historia de la humanidad, pero en este caso hay argumentos fuertes para decirlo. No existiría si un montón de gente, niños y adultos, hubieran decidido que no era buena idea jugar con una máquina. No deja de ser interesante el hecho de que un juego que tiene un conjunto discreto de reglas tiene una combinatoria casi infinita. Yo me acuerdo, supongo que para vos fue un día importante, la primera vez que una computadora le ganó al campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, ese era un conjunto como muy discreto de reglas. En realidad el ajedrez es infinito en su combinatoria, pero no es tan difícil de explicar. ¿Qué pasa cuando a través del juego las computadoras entienden el Go, por ejemplo? Es mucho más. ¿Qué sentís que está pasando allí en la capacidad de una computadora de autoenseñarse jugando? Porque en el caso del Go, la computadora entendió ella misma cómo entrenarse. ¿Algo parecido nos pasa cuando nos enfrentamos a un juego? O sea, hay un tema de humildad de los humanos que estamos
supuestamente arriba, conquistamos el planeta, ¿no? O sea, para mí no o eso mal. creemos. No, pero los hechos, digo, también sigue siendo el planeta de las bacterias, Sí. pero creemos, hay buenos argumentos para pensar que lo estamos rompiendo nosotros. Por lo tanto, el que rompe es el dueño, ¿no? O sea, y el juego también en el sentido amplio, ¿no? De la música, de un montón de otras cosas, nos permite ver qué puede hacer el otro con el mismo set de reglas, ¿no? Y a mí me pasó personalmente una vez que jugué al básquetbol. Yo soy muy mal deportista, pero cuando me enfrenté a un equipo de básquetbol en silla de ruedas, pensé que nos los íbamos a comer crudos y nos bailaron de maneras. Por suerte nadie filmó, pero o sea, perdimos por centenares de dobles. Es un espacio común, ¿no? Y es un espacio común que se ha perdido. Yo creo que uno de los problemas, me voy un poquito y ahora vuelvo a la pregunta, pero del aprendizaje en aulas, ¿no? Yo uso a veces el ejemplo de los skaters, ¿no? Los skaters tienen un espacio común donde el experto y el nuevo muchas veces conviven. Y lo interesante al no haber barreras es que uno ve, cuando uno arranca, ve al que es capo, claramente quién es él o la mejor deportista, pero al mismo tiempo también ve cómo esa persona se frustra, cómo esa persona se cae, está como todo a la vista, ¿no? Y el juego también tiene esa transparencia, que es un sistema, que es un ecosistema de gente que sabe cosas y algunos más, menos, mejor, o sea, que es un poco, o sea, que no es tan lineal como soy bueno haciendo esto, no soy bueno haciendo esto, ¿no? Y uno puede ir viendo el progreso de los demás. Pero bueno, volviendo al tema de juego y inteligencia artificial, justamente creo que hay un conflicto grande que, bueno, sobre todo los occidentales tenemos un montón de tabús, ¿no? El golem, Frankenstein, ¿no? Bueno, los musulmanes ni que hablar, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? O sea, crear vida artificial es como tipo, no. Anatema. Por eso, no, ahí no te metas. A diferencia de los japoneses, que son animistas y que creen que todo tiene alma, entonces por eso son buenísimos con los videojuegos y los robots. Y tienen una tradición de autómatas de 5 siglos. Por eso, hay un tema cultural claramente. Entonces, por un lado, le tenemos miedo, cierta distancia, pero por el otro, y eso creo que lo vamos a ir viendo, la ciencia ficción ya lo ha explorado ampliamente en los últimos 100 años. Nuevamente, inclusividad y diversidad. ¿Hasta dónde es esencial que sea una máquina o no, o que tenga conciencia o no? Los humanos venimos jugando con animales. Con un perro se juega, o sea, tirando la pelota, un palo, o sea, y gracias a las redes sociales hemos enterado que los juegos, que pueden ser juegos complejísimos los animales, cosas que no sabíamos antes, ¿no? Hay todo un discurso también que es muy de marketing, muy capitalista sobre la plata y la plata que va a generar en inteligencia artificial y si va a ser más que los humanos o no, que no sé cuánto. Que eso va por un lado, pero por otro lado, ¿es importante que los humanos nos relacionemos con humanos? Sí. Pero también es importante que los humanos nos relacionemos con animales, es importante que nos relacionemos con un bosque, con un campo, con un cerro, con un río. O sea, de eso hemos tomado mucho más conciencia en las últimas décadas, ¿no? La naturaleza, que no es solo nuestro rol con la naturaleza, sino que, bueno, vernos inmersos. Entonces, en ese sentido, de ese miedo ancestral que tenemos, yo creo que podemos ir ganando un espacio. Bueno, eso es una negociación que está por darse y veremos cómo puede. Ese miedo ancestral tiene muchos formatos, pero hay un formato semi-técnico, y para mi gusto es tan ideológico como cualquier otro, que es, bueno, pero este modelo no hace otra cosa que en base a un entrenamiento hacer modelos predictivos probabilísticos, mientras que nosotros, puntos suspensivos, que somos un montón de moléculas. Llene ustedes nosotros con... ¿Qué sentís si le tuvieras que explicar a una persona del siglo XIX qué estos modelos probabilísticos nos están revelando acerca de ese nosotros puntos suspensivos? Bueno, en el siglo XVIII estaba la metáfora del relojero, ¿no? Lo hacían directamente con eso, ¿no? Que era como la tecnología de punta y justamente los autómatas. Y yo creo que es un excelente ejemplo, bueno, de
comportamiento emergente y de que, volviendo a Hollywood, ¿no? Tengo un amigo que vivió un tiempo acá en Uruguay, trabajó en Pixar muchos años, trabajó en Toy Story, fue de los primeros empleados de Pixar. Y él siempre repite un dicho que es muy común en Hollywood diciendo, nadie sabe nada de nada. ¿No? O sea, que se usa mucho para, creo que sé, si, bueno, este guión es una porquería. Por ejemplo, él me decía, cuando él trabajó en el estudio DreamWorks, estaba haciendo dos películas del mismo tipo. El Príncipe de Egipto, que era bíblico, que todo el mundo estaba convencido que iba a ser el nuevo hit, y un ogro espantoso verde que se llamaba Shrek, y a él lo mandaron a trabajar a Shrek porque era el proyecto de los perdedores. El proyecto fracasado. Ahí va, exactamente, y fue completamente al revés y casi nadie se acuerda de la película del Príncipe de Egipto. Nadie sabe nada, pero al mismo tiempo darnos cuenta que, bueno, que nosotros mismos, o sea, quizás llegó un poco temprana la inteligencia artificial cuando creo que en Occidente creemos que, bueno, que ya nos desecularizamos mucho. Sí, de la secularización de hace 2000 años, pero hay una carga ideológica gigante. No la de la academia del siglo XX. Claro. Sí, una vez que te explican, ¿no?, cómo funcionan los modelos de lenguaje, no sé qué, y como te explican también cómo funcionan los organismos biológicos, ¿no?, a partir de cosas simples, empiezas a decir a la fresca. Entonces, probablemente nosotros no seamos muy distintos que eso. No lo sabemos, pero hay una alta probabilidad. Y creo que parte también de la humildad, llevándolo ahora al pánico del trabajo, ¿no?, nos vamos a quedar todos sin trabajo por la inteligencia artificial, es empezar a aceptar, y esto se conecta mucho también con la escuela, una enorme cantidad de nuestro trabajo cotidiano, y algunos trabajos de los que estamos enormemente orgullosos y pensamos que somos unos profesionales cambios, son mecánicos y repetitivos. Y otros son fundamentalmente rituales. También. Son un pseudo trabajo que es importantísimo. Prender inciensos, sí. Entonces, si una máquina puede hacerlo, también quiere decir que, bueno, y nuevamente volvemos al tema de la libertad. O sea, cuando sacás eso, te quedás solo contigo mismo o con tu tribu. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora que curamos estas enfermedades? El día que llegue la revolución, ¿no? Que hace medio siglo se hablaba tanto. Bueno, ¿qué va a haber? Cuando todo el mundo tenga ingresos, ingresos no, bueno, la supervivencia más o menos suelta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensás el lunes de mañana? Claro. Diciendo, empezó la semana que va a ser igual al fin de semana. Y ahí una de las gente interesante para investigar, completamente no woke, es los ultramillonarios. ¿Qué hacen los ultramillonarios hoy día? Es muy interesante que vos viste que está estudiado el impacto cognitivo en términos de felicidad percibida a partir del acopio de dinero. No. Y aparentemente hay una diagonal ascendente hasta determinado monto. Y después ya no vale mucho. Pasado determinado monto hay una meseta donde cada nuevo dólar tiene cero impacto en tu felicidad. Y luego, de hecho, hay un declive donde empezás a sentir que hay una soledad asociada al hecho de que tenés un montón de guita. O sea, nadie ha hecho una legislación de cuánta plata estaría bien que tener. Es esencial que tengamos, porque ya vimos que está literalmente llevando al nazismo. Claro, la concentración de riqueza. No está pensado eso. Pero para mí es interesante. Freud decía que el ámbito de la realización humana era el amor y el trabajo. Es decir, la sensación de rol. Jaron Lanier dice que uno de los riesgos de la inteligencia artificial es que nos volvamos todos locos en términos de la capacidad de producir sentido. No hay que olvidar que en la producción de sentido es un tegumento social, pero también es un trabajo, ¿verdad? ¿Qué sentís vos? Pensá en términos de, bueno, Gonzalo Frasca, obligado a ser futurista. ¿Qué tenemos allí para valorar y para estructurar en términos de economías viables a futuro? Bueno, primero, no sé. Segundo. No sé es una muy buena respuesta. Segundo. Ahora sigo. Son como mitos apocalípticos muy fuertes, ¿no? Ya pasamos hace unas décadas cuando salió el mito del fin de la historia. Ahora, el fin del trabajo, nuevamente, nos deja solos con nosotros mismos. ¿Ah? Eso capaz que viene un poco también de mi experiencia personal. Yo viví muchos años en muchos países y al final me volví a Uruguay y me cansé muchas veces de explicar por qué volví. O sea, la gente te dice, pero ¿cómo? ¿Podrías estar trabajando en otro lado, haciendo otra cosa, no sé qué? Y yo decía, bueno, pero en todos lados cambiaba todo, pero seguía estando yo, ¿no? Claro. Entonces, no digo que el ambiente no sea importante, pero
no podía escapar de tu propia psicología. De mí mismo, ¿no? Claro. Y si efectivamente pasara esto, que no creo que vaya a pasar así, pero quizás también en algún momento pase, ¿no? O sea, porque además estamos todos muy hablando sobre la inteligencia artificial y por el costado están viendo los robots. ¿No? Claro. Y cuando se junten las dos cosas, ahora pensamos que no tenemos idea de qué va a pasar, pero cuando claro. los robots que cumplen justamente, o sea, es el hambre y las ganas de comer, ahí sí vamos a estar en problemas existenciales, ¿no? Total. Que eso, de vuelta, está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, vos podrás decir, bueno, pero eso falta 20 años. 20 años no es nada. Sí, no es nada. ¿Entendés? Cuando mi padre nació, no existía el nylon. Claro. No existía el plástico. Cuando yo nací, no existían los videojuegos empezaron en el año 72, que es cuando nací, el Pong es de ese año. Como que la conclusión lógica que la mayor parte de la gente dice es esa cosa idílica, que nunca fue así, pero bueno, de una sociedad de griegos blancos ricos, donde somos todos filósofos. Es interesante también esa tendencia, ¿no? de los intelectuales a pensar como que el paraíso es un montón de filósofos. Yo tengo otras ideas, sí. Pero... Hay una dimensión infernal en una llanura de filósofos. Yo creo que nadie conoció, o sea, yo tengo amigos filósofos y no los veo todos los días porque no quiero. No porque... Es la dosis lo que hace el veneno, decía Conan Doyle. Exactamente. Vamos a jugar al juego de la angustia apocalíptica. Y seguirle un poco el juego a Harari, que si bien el último libro justamente sobre inteligencia artificial no se fue por ningún lado, los anteriores cuando hablaba, bueno, de decir, bueno, eventualmente vamos a un mundo posthumanista donde los humanos seremos relevantes, ¿no? Juguemos ese juego. Y mi respuesta sería, ¿y qué? ¿No? O sea, porque de la misma manera de que los seres vivos nos vamos a morir, si la civilización se va a morir, ¿y qué? ¿No? Digo, nosotros seguimos viviendo todos los días, por más que sabemos que nos vamos a morir, y la civilización capaz que también sigue todos los días. O tal vez este modelo de civilización. Bueno, sí, la civilización como la conocemos, ¿no? Y después capaz que vienen, no sé, otras cosas, pero eso nunca ha paralizado a los humanos capaz que algunos depresivos sí, pero la mayoría decir, bueno, esperemos la muerte porque entonces es todo, estamos en la nada, no tenemos esa... Hay una dimensión en que vos sentís que hay cierta infantilización por la vía de la simplificación de procesos, donde vos empezás a ser de esos chiquilines que no saben hacer nada, pero siendo adulto. Es decir, ¿sentís que el hecho de la multiplicación y el acercamiento a la vida cotidiana de tantas herramientas, hay un momento en el que empieza a podar nuestra capacidad de ofrecer soluciones a problemas? Bueno, depende en qué ámbito. Depende, y ahí sí me pongo más marxista, hay un componente de alienación, de ingresos, de necesidades básicas satisfechas, de acceso a cultura que cambia radicalmente. O sea, no está bueno dar pantallas a niños de menos de 4 años. Ahora, si sos madre soltera, tenés 3 trabajos y ves a tu hijo 1 hora y media por día, y obviamente va a tener que usar pantallas de alguna manera. O sea, entonces no podemos dejar afuera la realidad concreta. Y creo que eso se aplica, bueno, a toda la tecnología. De la misma manera que hablaba, ¿no?, como el juego nos permitió llegar a la inteligencia artificial, también es verdad que los mecanismos, es interesante cómo no la vimos venir, ¿no? Eso, o sea, yo conocí a Douglas Engelbart, que entre muchas otras cosas fue la primera persona que mandó un mensaje por internet, ¿no? O sea, lo conocí, estuvo sentado al lado mío en una conferencia, después otra vez o sea, de ahí a generar redes sociales que activamente tienen responsabilidad en muertes masivas y en desplazamientos hacia intentos de golpe de Estado ideologías en Estados extremas, Unidos y todo eso. ¡Wow! Es un montón, ¿no? O sea, pero la mirás para atrás y entendés. Hay un tema que es el adulto que tiene que comprar un juguete para un cumpleaños. Cuando un adulto... Hay distintos tipos de adultos. Yo soy muy raro porque yo soy alguien que cuando viajo, entre otras cosas, paso la mayor parte de mi tiempo en jugueterías de otros países, que ahora lamentablemente son casi todas muy parecidas, pero
pero no son todas muy parecidas. Cuando uno se toma el trabajo mínimamente seriamente, es muy difícil elegir un juguete para alguien. Y más si no es un juego de caja, si no es un muñeco o un objeto que uno tiene que empezar a ver. O sea, es como una especie como de Celestina, ¿no? Va a haber amor acá o va a haber un romance por lo menos. Bueno, y entonces tenemos el atajo, el shortcut. Es decir, a Juancita le gustan los dinosaurios, entonces le voy a comprar un dinosaurio. Y listo. ¿No? Entonces, que eso además ahora, con la hiperpersonalización, tener los cumpleaños temáticos, entonces todos te regalan dinosaurios. O sea, en tu cumpleaños. Y es como, tipo, sí, a mí me gusta el dinosaurio, pero no sé, estaría bueno tener alguna otra cosa, ¿no? O sea, y además probablemente todos compraron en las mismas tiendas y todos con el mismo método de cambio, entonces después terminas teniendo los mismos juguetes. Entonces creo que también, por un lado, es alucinante, ¿no? O sea, la hiperpersonalización de los contenidos de TikTok. O sea, ese video que llega a cada uno de nosotros tuvo una selección natural gigantesca. O sea, bueno, en el ejemplo más claro, más fácil de entender, o sea, el tipo que ves haciendo una pirueta es el mejor de entre los mejores, que además no solo tiene el currículum de mejor, sino que además conectó emocionalmente con una enormísima cantidad de gente que por fracciones de segundo lo siguió viendo y lo fue validando hasta que llegó hasta vos. O sea, es como una evolución darwiniana. Claro. Un proceso de selección. Y no somos conscientes. O sea, no somos conscientes. Nos parece que eso es la realidad, ¿no? Y eso tiene consecuencias gigantescas. Entonces, está buenísimo. Pero al mismo tiempo, empalaga como el dulce de leche. Las redes son inteligentes y te van sacando y después te van dando otras cosas. Pero es como tipo, si lees los libros que lee todo el mundo, vas a saber lo que todo el mundo. Si sos amigo de la gente que es amiga de todo el mundo, y ahí volvemos al tema de la diversidad. Está bien que haya gente que sea amigo de alguien raro, o extremadamente raro, o incluso que sea hasta peligrosamente raro. No es casual que la evolución funcione así, porque si no, no hay vida. No hay cambios si no hay cierto margen de aleatoriedad. Claro, exactamente. Y esa hiperpersonalización justamente lo que hace es quitar, o sea, parece que justamente es diversifica, pero en realidad optimiza y termina homogenizando porque no es un menú variado, no tiene nutrientes más allá de lo que yo creo que, en ese sentido, el ejemplo se usa mucho y es muy fácil hablar mal por varias razones reales contra Steve Jobs, pero Steve Jobs, ¿por qué se destaca a Apple con respecto a Microsoft? Porque no hacía focus groups. O sea, la gente no sabe lo que quiere. No sé si la gente le gusta esto, entonces le voy a dar esto un centímetro más y capaz que vende un poquito más. Dice, no, yo voy a inventar otra cosa, voy a inventar la botella. Claro, la gente no sabe lo que querría. Lo que querría, está bien. Lo que querría, pero lo que quiere, es interesante porque en esta conversación hay obviamente un volumen de atención muy grande a lo que está pasando. Ahora, después hay un lugar donde uno no siempre pasa por ese barrio de su cabeza, que es, ¿qué es lo que me gustaría que pasara? No porque sabés lo que va a pasar, sino porque allí está tu corazoncito. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Y bueno, y eso es un descubrimiento también, ¿no? O sea, para eso está, yo qué sé, el análisis terapéutico o el aprendizaje pero ahora estamos en un asado. Sí. Estamos, cada uno de nosotros tiene un choripán en la mano y te pregunto, che, pero vos con todo eso que has hecho, ¿qué te gustaría que pasara? Haceme el tráiler de lo que te gustaría que pasara. Yo creo que hay que apuntar a cosas sistémicas pero pequeñas. O sea, una es, yo qué sé, que tengamos... se habla mucho de la empatía. Yo ni siquiera llegaría a eso, por ejemplo, que entrenáramos la observación, por ejemplo, ¿no? Eso me gustaría que pasara, que jugáramos un poco más con las probabilidades, que son unos defectos grandes que tiene nuestro hardware, por decirlo, ¿no? Somos horribles manejando
probabilidades, ¿no? Bueno, lo que decía recién él. Que es gracioso, porque en términos estrictos es todo lo que tenemos. Sí, también. Bueno, de ahí venimos, por eso no quiere decir que nos alimentemos comiendo, no sé, tigre no nos transforma en tigre tampoco, ¿no? Pero ¿no pensás que, ya acá yéndose un poco al demonio, ¿no pensás que el funcionamiento de nuestra mente es fundamentalmente probabilístico? Yo creo que sí, yo soy materialista en ese sentido, no creo, o sea, no creo que haya ni alma, ni dioses, ni... yo creo que sí, y lo interesante es que tampoco me preocupa demasiado, ¿no? O sea, soy agnóstico no solo de dioses, sino también o sea, soy curioso, entonces me interesa entender cómo funcionamos en cierta medida, pero tampoco es tan relevante en la parte de lo que es seguir descubriendo, porque eso también yo creo que hay un tema biológico, pero también un tema de aprendizaje, y ahí conectamos de vuelta con la escuela, ¿no? O sea, es el ejemplo clásico de cuando se le pregunta al niño de jardín de infantes quién sabe cantar y bailar, y todos levantan las manos, y la misma pregunta 30 años después, levantan la mano 3, ¿no? Ahí hay un aprendizaje horrible de cosas que no sé ni puedo hacer o que me da vergüenza hacer. El cambio real, primero, el entender de que todo es aprendible, no quiere decir que todos podamos transformarnos en Suárez. No sé cuánto tiempo más la metáfora de Suárez va a seguir sirviendo en Uruguay. Porque todavía no hemos tenido un reemplazo, ¿no? O sea, estaba Gardel, después pasó Suárez y después vendrá... Creo que más. Depende del volumen de blanco en la barba del interlocutor. Primero, todo es aprendible. Yo estoy convencido de que todo es aprendible. O sea, todo. O sea, sí, obviamente, bueno, sí, capaz que una limitación física, pero en general... O sea, ya entender eso creo que es fundamental. Después, si tenés ganas, si tenés tiempo, ese es otro tema. Una de las cosas buenas que tiene el juego, y sobre todo la creación de juegos, porque una cosa es jugar, eso se ve mucho con los estudiantes, mucha gente llega a las carreras de hacer videojuegos o juegos con experiencia de jugador y piensa que es como una continuación, que es lo mismo que entrar a trabajar en la heladería con la experiencia de que te gusten los helados, que te guste comer helados. Bueno, hacer helados es una cosa distinta, ¿no? O sea, cocinar, comer y cocinar son conectados, pero eso no es lo mismo. Hay un clic cuando uno hace juegos, que es uno generalmente empieza intentando recrear los juegos que le dan felicidad. No sé, si a vos te gusta, pasar un ejemplo uruguayo, no sé, el juego de Tower Defense, ¿no? Como el de Ironhide, vas a tratar de hacer uno parecido. Pero hay un momento, que no a todo el mundo le llega, en el cual el ego se disuelve un poco y empezás a darte cuenta de que en realidad esto es un diálogo, no es, nuevamente, no soy yo un ministerio diciendo tienes que aprender todo esto, o Boal diciendo tenés que hacer la revolución, sino decir, no, pero pará, a vos te gusta esto, a mí me gusta esto, a mí me gustaría probar qué harías vos con esto, mirá, o sea, el creador de juegos tiene una cosa de científico loco, de manipulador, pero al mismo tiempo también tiene una cosa de niño en medio del campo, ¿no? O sea, siendo testigo de lo que pasa, del universo, de la vida. Y cuando te empezás a darte cuenta que es un diálogo y que es necesario que sea un diálogo. No hay buen diseñador de videojuegos que no sepa, que no sea plenamente consciente de que está construyendo juguetes no para sí, sino para otros. Eso pasa en todos los campos de la creación, pero en este caso es crucial porque el juego es un diálogo. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, pero bueno, creo que viene por ese lado. Ambos tenemos hijos en edad donde vemos sus futuros tecnológicos. Uh-huh. Cuando tenés la versión halagüeña de su futuro tecnológico, ¿qué te imaginas? Y cuando tenés la versión pesadillesca, ¿qué es lo que temés? Porque es inevitable desarrollar alguna clase de modelo futuro. Es muy difícil de disociar justamente la tecnología de la vida y del cotidiano, ¿no? O sea, es muy difícil por razones como decía, ¿no? O sea, mandar por un cablecito una información terminó en un intento de golpe de Estado de Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces es muy difícil prever. Yo creo que justamente es un poco la mezcla, ¿no? Entre estar abierto y ser prudente.
el miedo a la paternidad, ¿no? Y los miedos paternos o maternos. Cuando yo era niño, el gran miedo era que la televisión secara el cerebro, que es lo que decía Cervantes, que le pasó al Quijote por leer mucho, ¿no? Pero ahora el miedo, o sea, más allá de estadísticamente, más concreto es, no, que hay un violador que va a secuestrar a tus hijos, que está online y que está, y eso existe, sabemos que existe. No es que sea exactamente lo mismo, o sea, pero al mismo tiempo, yo creo que es justamente la actitud hablábamos, ¿no? de esa idea del paraíso filosófico, capaz que, siendo consciente de que sigue siendo un reduccionismo, capaz que habría un paraíso más científico y tecnológico y artístico, en el sentido de que, por un lado, saber encontrar un equilibrio entre el escepticismo, el ser desconfiado y maravillarse. Creo que esas son las dos herramientas, son los dos caballos desbocados en el Río de la Plata, en una cueva de neuróticos, por razones muy concretas. ¿Dónde está la joda acá? ¿Por dónde me van a cagar? O sea, eso lo tenemos bastante... Claro. No, y hay además una mentalidad dicotómica en la cual o tenés esto no es nada y es una bola de hype, claro, hecha por personas que lo que quieren es obtener financiación, o esto es el apocalipsis. Claro, entonces por un lado tenés ese, y creo que lo que nos falta un poco más es la maravilla, es decir, pucha, esto sí, realmente... Esto es absolutamente increíble, y mira, se podía hacer, y lo hizo, ¿y cómo lo hizo? Bueno, no, yo no voy a poder hacer esto. Sí, es aprender a navegar entre miedos personales y entre miedos sociales, ¿no? Y los miedos son reduccionistas. Me acuerdo, el otro día estaba con un colega y bueno, hablamos como hace unos 10 años había mucho más discusión, que al final no terminó mucho, sobre reforma educativa y más a nivel de medios y eso. Y como unos reduccionismos con el momento que estaba como Finlandia como faro de la humanidad. Y inmediatamente, ¿no? O sea, pero en los países nórdicos se suicida mucho la gente. En Uruguay también, pero eso no. Sí, encontrar la quinta pata que te permita escapar de hacer un balance más profundo. Ahí va. Y bueno, yo escribí un texto justamente sobre el director técnico de Tonga, que estaba último en el ranking de la FIFA, que se llama Timothy Moleni, creo que es, haciendo paralelismo, diciendo, no, pero miren, vamos a copiar a los uruguayos, y los de Tonga le decían, no, pero no. ¿Cómo vamos a copiar a los uruguayos si nosotros somos de Tonga? Tenemos que ganar como tonganos, no aprender de los demás. Nosotros somos de Tonga. ¡Tonga! Y creo que el escepticismo y el abrirse a la maravilla, o sea, no solo intelectual, ¿no? Desde el punto de vista físico también, ¿no? Del juego, del baile, del canto, del arte. Bueno, eso es lo que, si me decís, eso es lo que esperaría. Siempre le digo a mi hijo, todo lo que ves a tu alrededor, todos los objetos que llegaron al mundo real, los autos, las tazas, en algún lugar de la genealogía de todos los objetos que existen en el mundo hay un copado. Sí, hay un colgado que se metió con eso. Alguien que la remó, y vamos a necesitar personas con espíritu crítico, pero hay que hacer cosas. Claro, sí, no. Una vez estaba haciendo una consultoría en Centroamérica y me dijeron, sí, nosotros somos consultores argentinos o uruguayos para identificar problemas, pero nunca los contratamos para implementar soluciones. Muy bueno, porque faltaba esa no podemos, parte. No nos da la cabeza para, esto está mal, son buenísimos identificando dónde está el problema. Pero abstraer, es la neurosis, ¿no? O sea, abstraer todos los problemas del mundo y decir, mira, esto se puede arreglar y vamos a implementarlo, eso no nos sale bien de ninguna manera. Tampoco nos ha ido tan mal en muchas otras cosas, pero digo, no es nuestro superpoder. Es interesante el hecho de que el mejor ejemplo de eso que acabas de decir es el cine uruguayo. A ver. Durante el siglo XX, el cine uruguayo generó tipo 3 películas que terminaron en sala siendo vistas por público. Por eso 4, no importa, el número es un puñado. Y sin embargo, Uruguay tenía una crítica cinematográfica de primer nivel. Se decía que Bergman venía al Festival de Punta del Este con su preúltimo corte de las películas para ver qué le decían. Y sin embargo, se hacía poco.
había un volumen crítico increíble y una producción muy baja. Ahora, ¿Dónde encontrás ese balance? Porque la crítica es muy buena, el espíritu crítico es muy bueno. Ni siquiera tenemos que cambiar demasiado nosotros, tenemos que jugar con gente que sea distinta. Claro. O sea, gente que tenga otros superpoderes, vamos a aprender de ellos, no, o sea, pero tampoco es que tenemos que ser Buda y estar equilibrados en todo, porque eso también es la estasis. Pero bueno, o sea, abrirnos a decir, che, mirá, y esta gente vamos a jugar con otros y a ver qué sale, ¿no? O sea, el tema ahí ahora estamos específicamente en Uruguay, ¿no? Esa cosa que es un tema de volumen, o sea, es endogámico porque no hay suficiente cantidad de gente para que pase, o sea, si vos vivís en Brasil o en México, volviendo a las probabilidades, te chocas con el diferente, radicalmente diferente, muchísimas más veces por día que vos con tu grupo de amigos en el bar Brecha, ¿no? Donde la tendencia a la diversidad es mucho más pequeña. Y eso, por eso mi plan, y ahora entramos en la política, si van a seguir siguiendo las naciones de Estado, es asociarnos con Río Grande do Sul y crear un país entre los dos. ¿Ah? Que si bien ellos son los más uruguayos de Brasil, además de algunas copas del mundo extra, creo que nos van a traer un poquito de swing. ¿Ese es tu plan para el 2050? No sé para qué año, pero creo que sería interesante. O sea, claramente necesitamos más gente y gente distinta. Y además nos estamos quedando sin niños, que ese es otro tema. No sé si los vamos a reemplazar con inteligencia artificial, no creo. Tenemos que hacer cruceros como hace Surcorea para parejas. Fomentar ¿no? Sí, relaciónense, personas. Claro, bueno, pero es que es eso, ¿no? O sea, juntar gente, hacer experimentos, ¿no? O sea, regalarle una pelota de fútbol a todos los chinos en los años 50, a ver qué pasa. ¿No? O sea, ¿qué pasó? No sé, bueno, mira lo que pasó, qué raro. Bueno, regalarle una computadora a cada Bueno, niño. por ejemplo, bueno, que justamente creo que ahí hay un ejemplo muy fuerte de... Ni siquiera, a ver, justamente ahora en Argentina, ¿no? O sea, con la última encarnación de mandatario demente, ¿no? Porque tiene muchos sabores de mandatario demente. ¿No? Nosotros también, pero es otro tipo de demencia. El eslogan para que la psiquis no implote, tratar de justificar el voto, la participación política, es ¿y si sale bien? ¿No? Y yo ni siquiera voy ahí a decir si sale bien, que creo que ya es pensamiento mágico, sino a ver qué pasa. No seamos tan ambiciosos de si sale bien, si la carambola quíntuple llega hasta algo. No, vamos a ver qué pasa. Porque además, y eso es lo interesante, y eso creo que es lo bueno de la ciencia, no encorsetada muchas veces en las universidades, que eso tiene mucho de burocracia, pero sino justamente en el espíritu, ¿no? Científico, decir, a ver qué pasa. Porque la mayor parte de las veces no pasa nada apocalíptico y terrible, ¿no? Pero decimos, bueno, a ver qué pasa si juntamos, ahí va, agarramos unos chiquilines del medio de la nada y le damos herramienta de robótica, ¿no? ¿Qué pasa? Si ponemos un profesor de baile con una computadora y no sé qué, y a ver qué pasa. Eso creo que es un poco también la oportunidad, ¿no? Yendo concretamente a Ceibal, ¿no? O sea, si vemos, o sea, la política pública de Ceibal, o sea, el reparto de las máquinas, después en el segundo gobierno de Vázquez, voy a simplificar y me hago cargo de mis palabras, somos tan buenos repartiendo computadoras que nos quedamos sin niños para repartir, entonces vamos a repartir a la tercera edad. No sé si fue un buen plan o no, pero una de las cosas que creo que está bueno aprender, además de políticas sociales, es los países tienen la justicia social, no la que se merecen, sino la que pueden pagar, ¿no? Y nada, bueno, repartir computadoras a gente que claramente les cambió la vida para bien, no sé cuánto. No tendríamos inteligencia artificial hoy si no existieran los videojuegos. A partir de los 70 años hay cirugías en los países nórdicos que el Estado no te las cubre más. ¿Por qué? Porque no hay plata. Y tienen prioridad los más jóvenes. ¿Es terrible? Sí. Pero hacer política no es solo a quién incluir, sino a quién dejar afuera. O sea,
no dejar afuera completamente, pero de ciertas políticas, ¿no? Y tomar prioridades es dejar cosas importantes atrás. Eso, que creo que es una de las bases de la adultez, creo que justamente, por razones muy específicas, en todos los países, pero específicamente en Uruguay, tenemos muchas razones que nos cuesta muchísimo, ¿no? Es la parte más difícil de hablar. Es la parte también, ¿sabes? Se puede pensar en las cabezas de las personas, pero es difícil intercambiar información sobre eso porque en cierta medida es establecer unos parámetros de lo que consideras lo humano en términos de valía. Pero volviendo a ver qué pasa, ¿no? O sea, también, y hablábamos hoy hablaba de las instituciones, ¿no? O sea, no es la revolución permanente, es tener ni siquiera tiene que ser toda la estructura, espacios de laboratorios de ver qué está pasando constantemente, ¿no? O sea, y no quedarte con lo que te fue bien. Una vez que te fue bien, Martín Buscaglia tiene una canción, dice, ¿para qué seguir haciendo lo que hiciste ayer si ya sabes hacerlo? Y es ese miedo también, ¿no? Que justamente focalizamos en la parte de placer y lo disociamos de la parte de frustración. Y una de las maneras, cuando yo hago un videojuego, de saber si el videojuego le va a ir bien, es escuchar las puteadas o es escuchar a alguien que tira el control al piso puteando. Por suerte, los japoneses descubrieron rápidamente que hace falta plásticos muy duros para hacer juguetes infantiles. Y creo que viene por ahí. O sea, por más que suene hippie, la frustración es parte del loop. Es una manifestación de que te importa. Claro, exactamente. O sea, el contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Te critico porque me importás, si no te ignoraría. Y entenderlo, ¿no? Entender que cuando estamos aprendiendo el elogio y el aplauso es tan importante como eso y no es, insisto, no es un hipismo, es así. Por decir una cosa que muchos cientistas van a poner el grito del cielo, es naturaleza humana. Si tenemos algo que básicamente esencial, yo creo que es eso, que justamente, volviendo a la primera pregunta de todos, el tema de las emociones. O sea, tenemos este conjunto de herramientas y algunas tienen mejor prensa que otras, pero en realidad lo que hicimos fue agarrar a la existencia y separarlas en compartimentaciones. Pero en realidad está todo conectado, ¿no? Digo, el cerebro, o sea, siempre digo que tratar de entender el cerebro haciendo resonancias es como tratar de entender la vida de la gente mirando las ventanas de los edificios, ¿no? O sea, sí, ahí hay una luz prendida y capaz que veo que está pasando algo, pero ¿qué está pasando adentro? Y bueno, el edificio entre sí es un organismo y desde afuera solo no puedo entenderlo, ¿no? Pero bueno, me fui de... Querido, te quiero agradecer infinitamente esta conversación y es una conversación que seguirá en los ámbitos uruguayos y los cafés. Sí, como debe ser. Y además, quiero terminar diciendo eso, o sea, todas las limitaciones, problemas y cosas que uno puede tener, el primer paso, yo creo que una de las cosas buenas, de la misma manera que dije que las redes sociales han traído un montón de problemas, es una ventana que las generaciones anteriores no tenían, que empezaron a tener con primero los libros, los diarios, el cine, la televisión, pero ahora es en otros lados las cosas se hacen de manera distinta y funcionan de manera distinta. Eso ya es el equivalente bareliano al estar sentado el hijo del ingeniero con la hija del verdulero en el mismo banco de escuela, pero a nivel planetario. El mundo, San Agustín decía, es enorme, es como un libro y quien no viaja solo lee una página. Bueno, las redes nos permiten leer muchísimas páginas que antes. Hagamos algo con eso. Buenísimo, querido. Muchas gracias. Gracias a vos.